Bueno, cualquier cosa me pueden interrumpir y vamos a empezar, ¿sale? Esta semana es como la integración de todo lo que vimos a lo largo de estas 20 semanas de las personas y sus entornos. La parte de bioquímica, en general bioquímica clínica, pues nos ayuda a entender todos los procesos metabólicos del cuerpo humano y cómo se integran para la nutrición clínica, así como los metabolitos del mismo. Entonces, para entender esta semana, ¿quién me ayuda a leer el caso clínico? ¿Quién gusta leerlo? Yo le ayudo. Gracias. Gracias, Serafín. Mujer de 75 años de edad que es traída por familiares a consulta médica en brazos con los siguientes antecedentes de hipertensión arterial, actualmente sin tratamiento médico, y Parkinson, tratada con carbidopa y levodopa, sin mejoría clínica. Acude a consulta por presentar una escara en región coxofemoral del lado izquierdo con mal olor sin mejora clínica. Muchas gracias, Serafín. Entonces, tenemos aquí una paciente añosa, adulta mayor de 75 años de edad, que obviamente no tiene red de apoyo. Sufre una enfermedad crónico-degenerativa, que es la enfermedad de Parkinson. Esta la van a ver en el último módulo cuando vean los neurotransmisores, específicamente dopamina. Y entonces se trata con carbidopa y levodopa, que son antiparkinsonianos por excelencia. Pero aquí lo que nos interesa es que tiene una escara, ¿sale? En la región coxofemoral. Entonces, aquí vemos una imagen de la escara de la paciente en la región coxofemoral. Es una lesión, obviamente, eritematosa edematosa, que está activa porque secreta pus, ¿no? Hay leucocitos. Por aquí vemos tejido de granulación. Y entonces, bueno. Las escaras, doctores, o las úlceras por presión casi siempre se dan en personas de la tercera edad, obviamente añosas, o personas inmóviles que no se pueden mover por ellas mismas. Las escaras se forman en las regiones donde nosotros tenemos, ¿cómo se llaman? Los huesitos que hacen presión, o sea, en el coxis, en la región coxofemoral, en los talones, en la espalda, en el codo, ¿no? Entonces hay que mover a estos pacientes de cada 2 a 4 horas, hay colchones especiales y sí, la atención de estos pacientes es con mucho compromiso porque pues tienen que estar siempre atentos para que no se formen úlceras por presión y después se conviertan en escaras. La población en general conoce a las escaras como llagas, ¿no? Entonces, el tratamiento o cómo se curan las escaras es un tratamiento obviamente que debemos de estar al pendiente durante 3, 6 meses, porque tan solo el tejido epitelial pues tarda 21 días, ¿no? En la regeneración y pues bueno, o sea, el tratamiento es a larga evolución, con red de apoyo con el médico y con todos los fármacos y materiales que utilizamos para la atención de estas heridas. Para que los pacientes tengan una pronta recuperación, deben de tener una adecuada dieta, ¿de acuerdo? Tiene que ser una dieta alta en proteínas para que obviamente empiece a haber este proceso de cicatrización más rápidamente. Nuestra pacientita tenía una dieta deficiente, estaba desnutrida, ahora ya es persona de tercera edad, tiene este proceso de envejecimiento, tiene sarcopenia. La sarcopenia es la disminución de tejido muscular, que es un proceso fisiológico de los cambios del envejecimiento. Entonces, se le realizó esta dieta, ¿no? Y a lo largo del tiempo, la pacientita, pues vamos a ver su pronta recuperación. Entonces, tengan ahí en mente el caso clínico
y vamos a ver algunos conceptos. Fíjate bien, el índice metabólico es la velocidad global a la que se utiliza la energía en las reacciones metabólicas. A esto se le denomina índice metabólico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el índice metabólico? Es la velocidad global a la que se utiliza la energía en las reacciones metabólicas. ¿Sale? Dado que hay muchos factores que afectan el índice metabólico, este se mide en condiciones estándar con el cuerpo en reposo, en estado de tranquilidad y en ayunas, lo que se conoce como estado basal. Entonces, el estado basal es cuando el cuerpo está en reposo o en tranquilidad. La medición obtenida en estas condiciones es el índice metabólico basal, ¿de acuerdo? Y esa podría ser pregunta de examen. La forma más común de determinar el índice metabólico basal es a través de la medición de la cantidad de oxígeno usada por cada kilocaloría de alimento metabolizado. Cuando el cuerpo emplea 1 litro de oxígeno para oxidar una mezcla típica de nutrientes compuesta por triglicéridos, hidratos de carbono y proteínas, se liberan alrededor de 4.8 calorías de energía. El índice metabólico basal oscila entre 1200 y 1800 calorías por día. Entonces, un paciente, ¿no? O una persona que pesa 70 kilos, que mide 1,70, su índice metabólico basal es de 1200 a 1800 calorías por día. En los adultos, alrededor de 24 calorías por kilogramo de masa corporal en los varones y 22 calorías por kilogramo en las mujeres adultas. Entonces, en general el índice metabólico basal va a ser de 1200 a 1800 calorías por kilocaloría. En hombres son 24 calorías por kilogramo y en mujeres 22 calorías por kilogramo. Entonces, los hombres naturalmente queman un poquito más calorías que las mujeres, ¿de acuerdo? Las calorías adicionales necesarias para sostener las actividades cotidianas, como la digestión y la marcha, oscilan entre 500 calorías para una persona de contextura pequeña y relativamente sedentaria, y más de 3000 calorías para un individuo que se entrena para un deporte olímpico o para el montañismo. O sea, una persona normal y pequeñita, ¿no? Unos 50, podría vivir con 500 calorías sin problemas, pero un deportista de alto rendimiento, Phelps, ¿no? Necesita 3000 calorías para mantener este metabolismo basal. Ok, ¿alguna duda con esto? Porfa, ayúdenme a apuntar estos valores para ahorita hacer un ejercicio. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, doctora, vamos bien. Sí, doctora, todo bien. Ok. Ahora, discúlpeme con la imagen, prometo que algún día tendré tiempo de mejorarlas, de hacerlas bonitas. Vamos a ver ahora la homeostasis de la temperatura corporal. A pesar de las amplias fluctuaciones de la temperatura del medio externo, los mecanismos homeostáticos que podemos tener nosotros como individuos son bastante constantes, gracias a la temperatura corporal central que está en el hipotálamo, el control central de la temperatura. Si la velocidad de producción de calor se equipara con la velocidad de pérdida de calor, el cuerpo mantiene una temperatura central constante cerca de 37 grados Celsius. La temperatura central es de las estructuras del cuerpo que se encuentra a mayor profundidad que la piel y el tejido subcutáneo. Y la temperatura periférica es la temperatura de la superficie del
cuerpo, o sea, la piel, el tejido subcutáneo, según la temperatura ambiental. Entonces, nosotros tenemos centros reguladores que la mayoría de ellos están en el hipotálamo y que entonces nos van a ayudar tanto a mantener la temperatura central como la temperatura periférica, ¿de acuerdo? La temperatura superficial es de entre 1 y 6 grados Celsius más baja que la temperatura central. Una temperatura central demasiado alta desnaturaliza las proteínas corporales y una temperatura central demasiado baja produce arritmias cardíacas fatales. Entonces, fíjate bien, ¿por qué te vas a morir de hipotermia si te avientan en la Antártida? Pues porque baja tu temperatura, por lo menos hasta 25 o 20 grados, y eso ya no es compatible con la vida, porque va a haber una arritmia, va a haber fibrilación ventricular y después, la muerte, ¿no? Y entonces, cuando nosotros medimos la temperatura axilar, orofaringia, también se podría medir la temperatura óptica, la temperatura no rectal, eso es la temperatura periférica y va a estar por debajo de la central de 1 a 6 grados. Entonces, cuando un pediátrico menor a 5 años que tiene una temperatura axilar de 40 a 42 grados Celsius, en realidad está teniendo una temperatura de 47 a 48 grados Celsius y entonces se empieza a desnaturalizar las proteínas, por eso los pacientes pediátricos convulsionan y entonces tenemos convulsiones por fiebre, ¿sale? Eso es muy importante que lo vayamos reconociendo. Bueno, ¿qué pasará con la producción del calor? La producción de calor va a ser proporcional al índice metabólico. Va a haber muchos factores que afecten el índice metabólico y por lo tanto la producción de calor. Estos factores son el ejercicio. Por ejemplo, en el ejercicio, cuando estamos haciendo ejercicio extenuantemente, el índice metabólico aumenta hasta 15 veces por encima de la basal. En los deportistas bien entrenados puede incrementar incluso hasta 20 veces. Pues, por lo tanto, la temperatura basal pues incrementa. Otro factor que tenemos importante son las hormonas. Las hormonas tiroideas, como la tiroxina, que es la T3, y la T4, que es la triiodotironina, van a ser grandes reguladoras del índice metabólico basal. Este se va a incrementar a medida que los niveles sanguíneos de las hormonas tiroideas aumenten. La respuesta a los cambios en los niveles de las hormonas tiroideas va a ser lenta y demora varios días en evidenciarse. Dichas hormonas elevan el índice metabólico basal en parte a través de la estimulación de la respiración celular aeróbica a medida que las células utilizan más oxígeno para la producción de ATP. Se libera más calor y la temperatura corporal va a aumentar. Otras hormonas ejercen efectos menos importantes sobre el índice metabólico basal, como es la testosterona y la insulina, y las hormonas del crecimiento. Pueden elevar el índice metabólico entre un 5 y 15%. Entonces, fíjate bien, cuando los pacientitos con hipertiroidismo, que es el aumento de T3 y T4 en sangre, por lo tanto van a aumentar el índice metabólico basal y por lo tanto van a tener que aumentar la temperatura. Y no solo eso, como van a aumentar el índice metabólico basal en todo el cuerpo, estos pacientes obviamente tienen un metabolismo más acelerado, por lo tanto son delgados. Son pacientes que tienen la piel húmeda porque obviamente están teniendo que aumentando el metabolismo, pues va a tener obviamente todas las reacciones aumentadas y entonces tienen piel húmeda, tienen la temperatura más elevada, son pacientes delgados, ¿sale? Tienen taquicardia porque también aumentan la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasaría en el sistema nervioso? En el sistema nervioso, durante el ejercicio o en una situación de estrés, se estimula la división simpática del sistema nervioso autónomo. Sus neuronas prostaglandionares liberan noradrenalina, que a su vez también estimula la liberación de las hormonas noradrenalina y adrenalina en la médula suprarrenal. Estas hormonas elevan el índice metabólico en las células corporales. ¿En dónde se sintetiza? ¿En qué parte
de, de las suprarrenales se sintetiza la noradrenalina, que es una catecolamina. Ven que tenemos la corteza y la médula. Esto es de histo. ¿En dónde se sintetiza noradrenalina? ¿En la glándula suprarrenal? O sea, sí, pero se divide, ¿no? En la corteza y en la médula. ¿Dónde, en qué parte? Y luego de ahí se divide en 3 porciones. ¿En dónde? En la reticular, En la médula adrenal. en la médula, ¿verdad? ¿Y qué células sintetizan la noradrenalina? ¿Cómo se llaman esas células? Nerviosas. No, en las células cromátinas, ¿sale? Esa es pregunta del modular de las primeras 20 semanas de salud en las personas en entornos de histología, ¿no? Ok, bueno, temperatura corporal. La temperatura corporal, cuando más alta la temperatura corporal, mayor es el índice metabólico. Fíjate bien, cada grado Celsius de aumento de la temperatura central, la velocidad de la reacción bioquímica se incrementa alrededor de un 10%. Entonces, cada vez que aumente un grado, todas las reacciones metabólicas van a aumentar su velocidad más un 10%. Como resultado, el índice metabólico puede elevarse significativamente durante episodios febriles, lo que ya les había practicado, y el prototipo de entender esto son los pacientes pediátricos, ya que los pacientes pediátricos convulsionan por reacciones febriles, ¿sale? La ingestión de comida, fíjate bien, la ingestión de alimentos aumenta el índice metabólico entre un 10 y un 20% debido a los costos energéticos de la digestión, la absorción y el almacenamiento de nutrientes. Estos efectos termogénesis inducida por los alimentos es mayor después de ingerir una comida rica en proteínas y menor luego de ingerir los alimentos ricos en hidratos de carbono y lípidos. Entonces, si uno quiere bajar de peso, ¿qué va a comer? La dieta tiene que estar alta en carbohidratos, en lípidos o en proteínas. En proteínas. En proteínas, porque va a aumentar, ¿no?, la termogénesis de un 10 hasta un 20%. Entonces, ¿por qué creen que los deportistas comen más proteínas, disminuyen lípidos y carbohidratos y obviamente se ven con una masa magra pues espectacular, ¿no? Porque aparte de que están haciendo este músculo, están disminuyendo grasas y lípidos, lípidos y carbohidratos. La edad. En relación con su tamaño, el índice metabólico de un niño es alrededor de 2 veces mayor que el de una persona anciana, debido a las grandes velocidades de las reacciones relacionadas con el crecimiento. Por lo tanto, el metabolismo de los niños es 2 veces más y por eso casi nunca nos preocupamos, ¿verdad?, del sobrepeso en los niños, pero se van a dar cuenta que esto está cambiando por los hábitos y esta vida sedentaria y la vida de alfabetización digital, pero mal empleada en los niños, que está provocando pues obesidad infantil. Y eso ya es problema de salud pública. Otros factores que tenemos es que afecta el índice metabólico son el sexo. Obviamente el índice metabólico va a ser menor en mujeres, excepto durante el embarazo, ya que aumenta la tasa metabólica. El clima menor en regiones tropicales, ¿sale? También las personas que viven así como en climas húmedos y así, su índice metabólico es menor, porque creen que a veces cuando vamos a la costa y así, o vamos a la playita, como que estamos hinchados, abotagados, porque va a cambiar nuestro índice metabólico, va a ser menor. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Tengo una duda, disculpe, sí vamos en esa diapositiva, se quedó pausado. ¿Mande? Sí, todo lo que explicó iba referente a esta diapositiva del esquemita, o había Ajá, más diapositivas y se quedó pausado. no. Como la imagen se ve horrible, te lo platiqué. No utilicé la diapositiva. Ok, entonces todo bien. ¿Sale? Sí, muchas gracias. De que
Entonces, nosotros ya vimos, ¿no? A lo largo de las semanas, cómo fue el metabolismo de los carbohidratos, cómo fue el metabolismo de las proteínas y cómo fue el metabolismo de los lípidos. ¿Cierto o no? Sí, Entonces, nosotros ya podemos integrar esta situación, ¿verdad que sí? ¿O no? No nos, posiblemente. o no nos sentimos preparados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Entonces, ¿pero qué es la nutrición o qué tiene que ver la nutrición en todo esto? Fíjate bien, la nutrición va a ser todo este proceso de asimilación de los alimentos hacia las células para que las células sean alimentadas y puedan llevar todas sus funciones, en especial todas las funciones metabólicas y anfibólicas, que es el anabolismo y el catabolismo, para que podamos estar funcionando perfectamente y estemos en homeostasis todo el tiempo. Para ello necesitamos nutrientes, pero ¿qué es un nutriente? Un nutriente son todas estas sustancias químicas de los alimentos que las células usan para su crecimiento, ¿sale? Su mantenimiento y su reparación. En otras palabras, es para mantener la homeostasis a nivel celular, después a nivel ¿qué? De tejido, después a nivel de órgano, después a nivel de sistema y después de que todo el cuerpo humano, llámese Alejandra, Serafín, Ailil, Johan, Itzel, Diana, todos estemos funcionando adecuadamente, ¿sale? Luego entonces, ¿qué va a pasar, no? Con estos nutrientes. ¿Cuáles son los principales nutrientes? El agua, obviamente, porque ¿qué porcentaje, de ya no me acuerdo si es la semana o 2 o 3, somos de agua? 70. ¿En hombres o en mujeres? En hombres era un 60 y en mujeres un 55, Y ¿no? 55, de 50 a 55. Exacto. En mujeres es de 50 a 55% de agua y en hombres hasta un 60%. Entonces, del 100% somos más de la mitad agua, ¿no? Entonces, ese claro que es un nutriente fundamental. Estamos compuestos de hidratos de carbono, de lípidos, de proteínas y en menor medida de minerales y vitaminas que son los oligoelementos, ¿cierto? Entonces, todos ellos son nutrientes. ¿Qué diferencia habrá entre un nutriente y un alimento? Que el alimento ya es más complejo, es un conjunto de nutrientes y el nutriente pues es la unidad. Ok, gracias, Luis. Cuando nosotros vamos al súper, ¿compramos nutrientes o compramos alimentos? Compramos Alimentos. alimentos. Compramos alimentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un alimento y un nutriente? El Un nutriente alimento ya no puede ser necesariamente sintetizado por nutre. el cuerpo. Exactamente, Johan. No necesariamente unas papas X marca, no necesariamente, porque si no me voy a decir que me patrocinen, ¿verdad? No necesariamente ir al súper, vamos a llevar un carrito rico de nutrientes, porque hay pan, hay galletitas, hay papitas, hay todos estos alimentos procesados y enlatados, y ahora la Profeco se encargó de poner todos los sellos y al final del día tú ves y dices, ok, no hay que comprar nada, ¿no? Yo salgo asustada, o sea, yo real voy al súper y salgo sin nada porque, porque todo tiene miles de sellos. Entonces al final del día, ¿qué estamos consumiendo?
puros alimentos que no están nada enriquecidos de nutrientes, ¿verdad? Entonces, un alimento X no necesariamente te va a nutrir. ¿Sí entendemos el concepto? Sí, Ok. Al día, ¿cuánto necesitamos sin hacer ejercicio? O sea, para tener un índice metabólico basal adecuado, ¿cuánto necesitamos de requerimientos de tomar de agua? ¿Cuánto toman ustedes de agua al día? ¿Se han cachado? 1,5 litros, 2 2 litros. 2,5 litros. 2 litros. 2 litros. ¿Qué dice el reto Bonafont? Ah, caray, no, sí les voy a poner ahí en comentarios, favor de patrocinar. ¿Qué dice el reto Bonafont? Tres Nunca había. litros, ¿no? No, el reto Bonafont, yo me acuerdo que era de 4 a 5 litros al día. Entonces recuerdo mucho que cuando yo era adolescente, las mujeres entre 30, 40, 50 años iban al gimnasio con sus botellones, ¿no? De 2 litros y se tomaban casi 2 botellas o 3 botellas de 2 litros. Tomaban fácil de 5 a 6 litros de agua. Y al final del día yo decía, yo no las veo ni esbélticas, ¿verdad? Ni mejorando ni nada, porque hacían un efecto de dilución. Entonces hay una patología de hiperhidrosis que tampoco es buena. Para que nosotros mandamos un índice metabólico basal, lo mantengamos, es de 2 a 3 litros de agua al día. Si eres mujer, pues tómate 3. Si eres hombre, con 2 o 2,5, todas tus reacciones metabólicas van a funcionar adecuadamente, porque a lo largo de todos los ciclos, ¿qué veíamos? Se agrega, se va, síntesis, ¿por qué? ¿Qué pasa con el agua? Hidrólisis. Se liberaba. Exacto, Alberto, muy bien. Había hidrólisis o síntesis por deshidratación. Casi todas las reacciones metabólicas participa el agua, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, necesitamos tener agua siempre. Estamos compuestos mayor del 50% de agua, entonces es fundamental el agua. El agua, esto no quiere decir que si yo me tomo 3 riquísimos litros de refresco, cervezas, alcohol, no, o sea, eso no es agua, ¿eh? O sea, agua es tomarte 2 a 3 litros de agua simple, o sea, agua natural de cualquier marca, ¿de acuerdo? Para que todas tus reacciones metabólicas funcionen adecuadamente. ¿Sale? ¿Qué nos da por excelencia la energía para hacer nuestras funciones? ¿Los lípidos, los carbohidratos o las proteínas? ¿Cuál es la principal fuente de energía? La principal. Carbohidratos. Los carbohidratos, porque dijimos que por un gramo de carbohidrato, ¿cuántas calorías nos da? 16. No. Sí. ¿Cuánto? 9. 9 son los lípidos. ¿Los carbohidratos cuánto? Eran 4. Sí, ¿no? De 4 a 4,5. Y los lípidos nos dan 9. Entonces, ¿por qué no los lípidos es nuestra principal fuente de energía? ¿Qué podemos deducir de acuerdo a todos los procesos metabólicos que vimos? O sea, entendemos que los carbohidratos es la primera fuente de energía y nos da 4,5, pero las grasas nos dan 9. ¿Por qué las grasas no serán? Si nos dan más. Por el metabolismo. Exactamente, Serafín. Ay, Serafín, yo te quisiera dar un punto extra, pero no puedo. Entonces, Si puede, querer es poder. y no podemos. Entonces, justamente, ¿no? El metabolismo de los carbohidratos
es que es más rápido, entra más fácil, entra a las células por difusión facilitada. Y se acuerdan que los lípidos fue muy complejo, aparte son cadenas hidrocarbonatadas que se desdoblan, entra la beta oxidación, 16 carbonos, el ácido araquidónico, o sea, es muy complejo. Entonces, para el cuerpo es más fácil degradar una molécula de glucosa que andar degradando un chorizón de un lípido, ¿verdad que sí? Por eso, Sí. la principal fuente de energía son los carbohidratos. Y por eso es difícil deshacernos de las grasitas, porque su metabolismo es más complejo. Por eso estamos regordetes. ¿Se acuerdan que habíamos platicado ese tema? Sí. Sí. Perfecto. ¿Y los minerales y las vitaminas cómo funcionan en el cuerpo humano? ¿Qué pasaba en la semana 9 y 10 con las enzimas? Como cofactores. Son cofactores, ¿verdad? Muy bien, Alberto. Son cofactores y funcionan como catalizadores para que esas reacciones metabólicas se hagan más rápido, ¿verdad? Muy bien. ¿Sale? Ok. Déjenme ver si tengo otra lámina. Ujú. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es un nutriente? ¿Cómo me van a definir el nutriente? Es una sustancia química de los alimentos para el beneficio de las células y así mantener la homeostasis. Exactamente, ¿no? Y que un alimento no necesariamente es un nutriente, ¿verdad? Así es, doctor. Muy bien, entonces, por cada gramo de carbohidrato, ¿cuántas calorías nosotros metabolizamos? ¿O cuántas calorías nos da un carbohidrato? 4.5. 4.5. Los lípidos, 9. 9. y las proteínas. Y las Igual era de proteínas. 4, ¿no? 4.5. Exacto. Está bien fácil porque los carbohidratos y las proteínas es lo mismo y los lípidos nos dan el doble, que son 9, ¿verdad? Entonces, para que nosotros tengamos una adecuada nutrición, necesitamos un aporte, un porcentaje. Entonces, para hidratos de carbono, ¿qué porcentaje debemos de consumir al día de hidratos de carbono? De un 100%, ¿cuánto tendría que ser de carbohidratos? De un 50-60%, ¿sale? De un 100% al día hay que consumir carbohidratos de un 50-60%, ¿sale? Y azúcares simples, obviamente menos de un 15%, y en realidad son los azúcares simples, pues está esto muy fácil, ¿no? Si le pones tu azúcar de tu casa al chocolate, al café y así, estás consumiendo azúcares simples. Si tú te gusta las gomitas y todo esto, son azúcares simples. O sea, esas no las deberías de consumir, y si las consumes menos del 15%. ¿Sale? ¿Cuánto porcentaje tendrá que ser de lípidos? Un 30%. Entonces, 50 de carbohidratos más 30 de lípidos ya son, ¿qué? 80%. Y de proteínas, ¿cuántas tendrías que comer? Pues un 12 a 15%, hasta un 20%, pero ahí ya le estamos exagerando. Si fueras un deportista de alto rendimiento y quemaras de 2.500 a 3.000
calorías y tu índice metabólico estuviera elevado, podrías consumir hasta un 30-40% de proteínas. Ahí cambia el porcentaje, pero un ser humano normal con una vida sedentaria que no camina ni 30 minutos y así, debe de consumir 60%, 50% de ¿qué? De carbohidratos, un 30% de lípidos, obviamente disminuyendo los triglicéridos, ¿no? Y las grasas trans, y un 12 al 15 o hasta un 20% ya muy elevado de proteínas, ¿sale? ¿Sí se entendió? Sí, doctora. Perfecto. Y aquí viene el comercial del IMSS, ¿no? Obviamente debes de comer, ¿cuántas frutas al día debes de consumir? Ay, ay, ay. ¿Cuántas frutas al día debes de consumir? 2. 5. 5 frutas al día y verduras. Y ya verduras, por lo menos si te sirves una porción de verduras en el desayuno, comida y cena, ya estamos de gane, ¿verdad? ¿Cuántas colaciones debes de tener? 3, ¿no? 2. Dos. Dos Dos colaciones. colaciones. Son 5 comidas, ¿no? Son 3 fuertes, que es el desayuno, comida y cena, y 2 colaciones. Esas 2 colaciones es entre el desayuno y la comida, que le decimos almuerzo, y luego entre la comida y la cena tienes que tener otra colación, ¿verdad? Esas colaciones se recomiendan que sean verduras. Antes decía, pues una fruta, una verdura, no. Ahora se recomiendan más las verduras por este proceso, por esta situación de la población que tenemos las enfermedades metabólicas, como ya habíamos platicado, de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ok, ok. Entonces, aquí tenemos al personaje que dice que hay que consumir cereales, vegetales, frutas, aceites, lácteos, carnes y leguminosas, y de acuerdo al grosor, ¿no? Del triangulito de la pirámide nutricional, pues son las porciones. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No, doctora. No, doctora. Perfecto. Entonces, fíjate bien, vamos a suponer que tenemos una mujer de 18 años, ¿no? Moderadamente activa, es decir, que por lo menos camina o corre de 30 a 40 minutos al día. Entonces, pues necesitará, ¿no? 2,000 calorías, porque ya, si no haces nada, ¿cuántas calorías debes de tener? De 1,200 a 1,800. Pero si haces un poquito más de actividad, pues más de 2,000 a 2,500 calorías y puedes consumir diariamente, ¿verdad? Y un hombre, ¿no? De 18 años que mantiene el mismo nivel de actividad entre 2,500 a 3,000, ¿no? Entonces, esta mujer de 18 años, digamos que necesitará 2,000 calorías, y este hombre de igual forma de 18 años va a consumir diariamente 2,800 calorías. ¿Sale? Entonces, este prototipo, en conclusión, fíjate bien qué tendrá que comer. 18 años de edad, ¿no? Tiene peso el peso de acuerdo para la edad y su altura, ¿no? Y este hombre tiene de igual forma el peso para la edad y su altura. Entonces, ¿qué debería de hacer? Frutas. Todas las frutas frescas, congeladas, enlatadas, deberían de ser 2 tazas, ¿no? En el hombre, 2.5 tazas. De verduras, 2.5 tazas. En el hombre, 3.5 tazas. Cereales. Los cereales, 180 gramos, y en hombres, 300 gramos, ¿no? ¿Y qué son los cereales? O sea, los cereales no son estas marcas, ¿no? No es Cornflakes, no es estas que compran las mujeres. ¿Cómo se llama? Para bajar de peso. Este sería All brand. All Brand. O sea, eso Special tampoco es.
O sea, eso olvídenlo, chicas. Nosotras las mujeres nos encanta comprar eso y hacer el autoengaño. O sea, no, eso no sirve. Fúnenlo, o sea, eso no está bien. Los cereales que son, es la harina, el trigo, arroz, avena, maíz, cebada, el pan, pero no es el pan tristemente que venden en la tienda, es este pan que no sabe tan bueno, ¿verdad? Que es así, ¿cómo se llama? Integral, cereales, ¿no? Arroz, pasta. Y obviamente los cereales entran las galletitas y esto, pero obviamente tienen azúcar refinado, entonces ya va, ¿no? Carnes y legumbres. En esta mujer de 18 años serían 156 gramos y en el hombre 210 gramos. Y un filetito, o sea, una pechuga, un filetito de bistec y así, ya cubre, la mayoría está entre 100 a 300 gramos, entonces ya con una porción, ya con eso tienen. Y luego entonces, ¿a poco no su papá o su tío o alguien, ¿no? Que conozcan, obvio, de su familia, ¿no? ¿Cuántos filetitos echa en una sentada? Dos. Unos 4 mínimo. Sí, ¿no? 2 o 3. Y luego, ¿no han escuchado, obvio en su familia tampoco pasa, que dicen, ah, caray, si yo no como carne, pues como que no comí, ¿verdad? Entonces, se echan más y luego viene la gota, ¿no? Entonces, bueno, carne magra, pollo, pescado, huevo, mantequilla, aunque bueno, las mantequillas ahorita están bien crucificadas por todas las grasas saturadas que tiene, cacahuate, legumbres, frutos secos y granos, lácteos, ¿no? O derivados de ellos, yogur, queso y así, pero pues luego entonces tienen un montón de grasas saturadas también, ¿no? Entonces para esto tenemos que ser muy cuidadosos. Y hay una línea, ¿no? De que cero azúcar, libre de gluten free, sugar free, ¿no? Grasas free, todo free, ese compren. Ni les va a gustar porque sabe así como ya no tan rico, pero ese deberíamos de comprar. Aceites. Entonces los aceites no es el aceite Nutrioli, ni es el de girasol, ¿no? Ni esos. Son aceites que, Saturados. exacto, como cuáles, pues necesitamos comprar aceite virgen de oliva, ¿no? Extra virgen o aceite de girasol, pero extra virgen y todos estos aceites que la verdad son costosos, que son de 100 mililitros y cuestan pues caro, de 200 a 300 pesos, que obviamente lo van a ocupar en una familia promedio de 5 miembros, en 1 o 2 semanas ya se va a acabar. Entonces la alimentación, para que sea nutritiva, es Muy cara. muy costosa, ¿verdad? Y luego entonces, una familia promedio mexicana con salario mínimo gana al mes, si bien le va, y eso ya es mucho, 8,000 pesos. Y con 8,000 pesos debe Como de los doctores. vivir, como los doctores, debe de sobrevivir. Imagínense alimentarse bien. Entonces aquí está como el mundo ideal, pero para ser ejecutable es difícil, no es tan factible, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se los dejo para reflexionar. Vitaminas y minerales. Esta plática también ya la tuvimos en 2 semanas, ¿no? En la semana donde veíamos al sodio, potasio, no sé qué, vimos un poquito de oligoelementos, retomamos un poco cuando vimos esto de las enzimas y vamos ahora a platicarlo desde el aspecto nutricional, ¿de acuerdo? Dijimos que el calcio es un mineral muy abundante en el cuerpo y que este está aproximadamente en un 99% en los huesos y en los dientes. Ahí está su depósito. Tiene que ver con la regulación y la función del aparato hormona y nos ayuda también a todos estos impulsos nerviosos, ¿no? A toda esta comunicación
entre células nerviosas y musculares principalmente, ¿no? Para esto del potencial de acción. Entonces, el calcio es un mineral, ¿verdad? El fósforo, que estuvimos duro y dale con el fósforo, que se desforila, se fosforila, le agregó un fósforo, le quitó un fósforo. Al final del día se dieron cuenta que el fósforo era fundamental en todos los procesos metabólicos, ¿verdad que sí? Sí, doctor. Entonces, el fósforo no lo menosprecien. El fósforo de igual forma se encuentra en sus depósitos hasta un 80% en los huesos y en los dientes. También ayuda junto con el calcio para la regulación del aparato hormona y sus efectos en ella. Y nos ayuda y interviene en casi todas las reacciones metabólicas. Tan solo el fósforo está en el ATP, que es la molécula energética donde nosotros empezábamos, era nuestra moneda de cambio para que iniciaran todas las reacciones metabólicas. ¿Cierto o no? Cierto. Cierto. Entonces, si estamos integrando todas las 20 semanas, ya vieron el por qué es muy importante entender bioquímica desde la parte de adentro y estudiarla con a profundidad, porque así vamos a entender todos los procesos del cuerpo humano y cómo funciona el cuerpo humano. Si nosotros entendemos perfectamente cómo funciona el cuerpo humano, vamos a detectar muy fácil que está mal. Tal vez no sepamos la enfermedad o no conozcamos qué está haciendo, pero por lo menos van a poder detectar que ese órgano, ese sistema no está funcionando bien, va a ser más fácil poder curar a nuestro paciente, ¿no? Si sabemos o conocemos todo lo normal, va a ser muy fácil descartar, ¿no? Todo lo anormal. Muy bien. El potasio. El potasio, como sabemos, es el principal catión intra o extracelular de la célula. Intra, ¿no? Intracelular, exactamente. Y nos ayuda a todos los potenciales de acción de las células nerviosas y fibras musculares, ¿verdad? El azufre, este es un componente de muchas proteínas como la insulina y la condroitin-insulfato, y este azufre nos va a ayudar como componente de hormonas y vitaminas y nos ayuda a regular algunas actividades corporales, ¿de acuerdo? El sodio que es el principal catión intra o extracelular. Extracelular. Extracelular y que de igual forma el sodio nos ayuda a regular 8,000 cosas, ¿no? Desde potenciales de acción, nos ayuda a regular el agua, nos ayuda también a que se activen estos impulsos nerviosos, ¿verdad? El cloruro que va junto con pegado con el sodio, ¿no? El cloruro de sodio. Y este es el principal anión intra o extracelular. 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 Y el cloruro nos ayuda principalmente al equilibrio ácido-base de la sangre, obviamente al balance hídrico y la formación de ácido clorhídrico en el estómago. El magnesio es un catión intracelular y este nos va a ayudar al funcionamiento del músculo y el tejido nervioso, ¿de acuerdo? Y es un cofactor muy importante también. El hierro se encuentra hasta un 66% en la hemoglobina. Y el hierro es muy importante ¿para qué? Si se encuentra en la hemoglobina, ¿a qué nos ayuda? Al Al transporte transporte de de oxígeno. oxígeno en la sangre, ¿no? Exacto, el Al transporte transporte ¿eh? ¿A qué, perdón? Al transporte de la sangre y obviamente hay una anemia que se llama ferropénica y es tipo carencia, es especialmente porque no hay depósitos de hierro, ¿no? Yoduro.
El yoduro es muy importante porque es el principal componente para las hormonas tiroideas, que cuando vean tiroides en crecimiento y desarrollo intrauterino, creo que ven el metabolismo de tiroides, se van a dar cuenta que el yoduro es muy importante en la síntesis de T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? El manganeso, que se almacena en el hígado y en el vaso, y el manganeso activa varias enzimas y también nos ayuda a la síntesis de la hemoglobina. El cobre se almacena en el hígado y en el vaso y nos ayuda a la síntesis de igual de hemoglobina y también es un componente principal de coenzimas, ¿sale? El cobalto, que se constituye en la vitamina B12 y obviamente nos ayuda para la eritropoyesis. El zinc, ¿no? Que es importante este coenzima y el zinc nos ayuda como componente en la anhidrasa carbónica. El fluoruro, que ustedes ya desde la primaria saben que el fluoruro nos ayuda para los huesos, dientes y otros tejidos y para que se mantenga la estructura adecuada de los dientes. El selenio, que también nos ayuda a la síntesis de hormonas tiroideas y la movilidad espermática. El cromo, que se encuentra en la levadura de cerveza y nos ayuda para la actividad normal de la insulina y de algunos carbohidratos y lípidos, ¿sale? Y luego entonces vienen las vitaminas, que ahí te va. ¿Cuáles son las vitaminas hidrosolubles? ¿Cuáles son? Ya les había dicho. ¿Cuáles son las vitaminas hidrosolubles? La B1, el que es Todo, la tiamina, ¿no? Todas las todo, Bs, ¿no? todo el complejo B, ¿no? La B1 se llama tiamina. La B2 se llama Riboflavina. riboflavina. La B3 se llama niacina. La B4 se llama... no hay B4. La B6 se llama piridoxina. La B12 se llama cianocobalamina. También tenemos otras vitaminas hidrosolubles que casi no las conocemos como vitaminas, pero es que el ácido pantoténico, el ácido fólico, la biotina y la vitamina C. ¿De acuerdo? Acuérdense, la vitamina B3, que es niacina, está deficiente ¿en qué enfermedad junto con qué aminoácido? Que vimos cuando vimos especialmente aminoácidos. Las 4 Ds, ¿no? No, nada, no se acuerdan. No, por favor, necesito... Era en la pelagra. Exacto, muy bien, Europa, en la pelagra, acuérdense. Es de integrar todo. Esta es la última, aparte esta es la última semana que nos vemos en teoría y seminario. No, ya no voy a ver. Entonces necesito por favor que contesten porque aquí viene algo muy triste. O soy la mejor maestra o soy la peor porque no se acuerdan de nada. Entonces, todas las dudas o todo muy claro. Entonces, para mnemotécnicamente, todo el complejo B es que hidrosoluble, es decir, que se puede disolver perfectamente en agua, ¿no? Pero luego tenemos a las vitaminas hidrofóbicas, que es ATEC. Así apréndetelo. Es la vitamina A, la D, la E y la K, ¿sale? La vitamina A nos ayuda
a la vista, ¿sale? A veces pacientes que no tienen ningún problema ocular, astigmatismo, hipermetropía, eh, miopes o toda esta situación y no ven muy bien en la noche, es falta de vitamina A. También la vitamina D, cuando está disminuida, nos da enfermedad de raquitismo y osteomalacia. La vitamina E, o también llamada tocoferol, acuérdate que aparte de que está padrísimo para la piel y el cabello y toda esta situación, también nos ayuda al retraso en el tiempo de coagulación del sangrado, ¿sale? Entonces, pues así las cosas, con las vitaminas y los minerales. Entonces, ¿hasta ahí dudas? No, doctora. No, doctora. Ok. Doctora, entonces lo que son todo el complejo B que es hidrosoluble se podría decir que es un compuesto polar y las vitaminas A, D, E y K que son hidrofóbicas son apolares o por eso se disuelven en ese tipo de sustancias. Exacto, sí. Ok, También por gracias. eso han escuchado, es que esto te lo tienes que tomar en ayuno y con jugo de naranja. Eso, ¿qué es? ¿O por qué dicen con leche? No. ¿Se acuerdan de ese temita que dicen las mamás? ¿O no? Ay, porque acuérdense que son, ¿qué son? ¿Qué es lo que te tomas en ayunas y con jugo de naranja? Vitaminas. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si te lo tomas con otras cosas no se absorbe bien? Con leche, ¿por qué? Porque no se disuelven. Exacto, ¿no? Tiene que ver con que si son hidrosolubles o hidrofóbicas, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Entonces, la nutrición es muy importante por el caso clínico que les puse para la síntesis y el catabolismo y anabolismo. O sea, cuando ustedes vayan aprendiendo patologías, pero si saben el porqué de las cosas desde su fundamento bioquímico, fisiológico, pues se les va a hacer muy fácil, van a ser excelentes médicos porque van a razonar, no solamente se van a aprender las patologías como así como de memoria y sacan 10 y no sé qué, pero no entendieron nada y al final del día viene la curva del olvido. Entonces, si ustedes empiezan a tener significado en estas palabras y empiezan a tener aprendizaje significativo, empezar a hacer arcángeles y relaciones y todo lo relacionan, pues van a ser unos excelentes médicos. Entonces, ya por último, a ver, Dominique, por favor, léeme la última carta a los jóvenes estudiantes de medicina. Sí, doctora. Dice Alex Munte en su precioso libro La historia de San Michel dice: cierto que un médico tiene como cualquier otro ser humano el derecho de distraerse y hasta de reírse de sus colegas, si está dispuesto a correr el riesgo, pero no tiene derecho a reírse de sus enfermos. Llorar con ellos es aún peor. Un médico llorón es un pobre médico. Deseo recordarle una máxima muy vieja que dice: es mejor prevenir que lamentar. En vez de curar enfermos uno a uno, debemos hacer masivamente prevención, educación y capacitación a los sanos para que no enfermen, y a los enfermos para que controlen sus enfermedades, y a los discapacitados para facilitarles su incorporación plena al trabajo, y a todos para prevenir la muerte. Esa es la esencia de la salud pública a lo que yo me he dedicado y tanto quiero. Pero también debo ser sincero y confesarte que mi vocación se fortaleció cuando me di cuenta que no puedo cobrar una consulta, y cuando lo hago me queda el remordimiento de por qué lo hice. Finalmente te aconsejo que vivas a plenitud tu profesión y tu vida, pues ya lo dijo Calderón de la Barca:
que toda la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Con profundo amor, tu papá. Muchas gracias, Dominique.